5. Bueno, 5. Ok, pues nos da muchísimo gusto estar aquí festejando la publicación de este número de la revista colombiana de antropología, en el que trabajamos cuestiones de dinero, pero de dinero desde el punto de vista social, desde el punto de vista del impacto que tiene. En este seminario, para quienes no han estado antes, es el seminario de antropología del dinero y la economía. Lo que estamos tratando de dilucidar es esos lenguajes sociales que están inscritos en el dinero, es entender realmente el funcionamiento de la economía desde el punto de vista más al desnudo, digamos, ¿no? María Elisa y yo nos propusimos hacer este número para dar cuenta precisamente de esas relaciones sociales que constituyen el andamiaje de la naturaleza del dinero. Para ello invitamos a quienes están aquí presentes, que ahorita nos va a presentar Rocío. Y bueno, yo espero que quienes no lo hayan hecho puedan revisar la revista y puedan ver los artículos. Quisimos hacer como una presentación del número, pero más bien una invitación al diálogo sobre los puntos que estamos trabajando. Y para ello elegimos varios ejes que se van a presentar en un momento, que podrían haber sido otros. Estos fueron los ejes que nos gustó sacar a relucir es decir, rescatar de este número. Y entonces uno es la cuestión de la resistencia o adaptabilidad en torno al funcionamiento del dinero. Otro es la cuestión de la estructura social que se necesita y se genera a partir de este manejo financiero, particularmente ahora en esta época de financiarización, en que el dinero, los dineros, por eso hablamos de los dineros en este número, toman una relevancia sumamente importante y además tienen implicaciones sociales estructurantes distintas en distintos casos. No sé si María Elisa también vas a presentar un eje, pero bueno, ahorita lo podemos ir construyendo de manera más o menos informal para que realmente sea un espacio de discusión. Les digo brevemente, para quienes no conocen cuáles son los temas que estamos trabajando en esta revista. Uno, la revista que le titulamos, el dossier que titulamos Dispositivos Sociales y Márgenes de Maniobra en el Manejo del Dinero. Empezamos con una introducción sobre esto que está a mi cargo. Luego, los datos en circulación, jerarquías digitales en el México rural financiarizado, que es muy interesante porque entonces ahí vemos cuáles son los procesos mediante los cuales se busca regir este sistema y cómo la gente se está adaptando o resistiendo en ese sentido. Ese está a cargo de Clement Crucifix. De la autonomía, de la dependencia, precariedad juvenil y solidaridades intergeneracionales tras las políticas de austeridad en Rentería, a cargo de Usuria Boitis, y ella toma más esta cuestión de los procesos de estructuración social a partir de esto. Ay, híjole, esta cosa se me... Ni mucho ni a todo el mundo, la economía moral de los gota a gota, a cargo de
María Fernanda Palomino, que habla de este sistema de préstamos, prestamistas, usureros tildados de malignos, digamos, y lo ve con una lupa para entender qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Tomando uno de los casos. El gobierno decía expandido, ay, perdón, me faltó el de Lorena. El de Lore. Así, aquí está. Navegando a través de las incertidumbres económicas en tiempos inflacionarios, soportes y estrategias domésticas en hogares de ingresos moderados, de Lorena Pérez Roa, Alejandro Maravio Tapia, Gabriela Azócar de la Cruz. Y esto es muy interesante, en la vida cotidiana, cómo es que la gente maneja la incertidumbre, cómo se está dando la inflación y cómo la gente está respondiendo, y eso qué impacto tiene en la vida social. Y finalmente el gobierno decía expandido prácticas, objetos y relaciones en la moneda social Luna en Colombia, a cargo de María Elisa, y en donde vemos cómo la gente está proyectando las posibles alternativas a esto. Entonces, en conjunto, los distintos artículos nos dan un mapa de cómo se está trabajando la cuestión del dinero y la economía en estos tiempos de financiarización. Pero, como decíamos, hay varios ejes que lo cruzan y esos ejes pues pueden ser. Ahorita nuestro objetivo es, a manera de presentación de este número, discutir un poco en torno a estos ejes. Antes de proseguir, Rocío nos va a dar una breve semblanza de los participantes. Bien, ¿puedo acercarlo? ¿O eso también el público? No, porque ese es el principal. Bien. Muchas gracias, doctora. Bueno, primero que nada tenemos el gusto de recibir a la doctora María Elisa Valen, quien pues ha colaborado como autora y coeditora en diferentes publicaciones y pues participó como editora invitada en el dossier que tenemos el gusto de presentar el día de hoy. La doctora María Elisa Valen posee maestría y doctorado en Sociología por la Universidad de Bristol en Reino Unido y actualmente se desempeña como investigadora y profesora en la Universidad Nacional de Colombia. En su trabajo ha analizado las transformaciones asociadas a los programas de transferencias monetarias de gobierno a personas en Latinoamérica. También ha llevado a cabo investigación en torno a las redes de cuidado en familias que han sufrido desplazamiento forzado y en poblaciones afectadas por dinámicas de endeudamiento y riesgo ambiental. Entre sus áreas de interés se encuentran la sociología relacional, los estudios sociales del dinero, perspectivas temporales de la acción en el presente, endeudamiento, subjetividades y redes de cuidado. Y pues nos da mucho gusto recibirlo el día de hoy. También nos acompañan el doctor Clement Crucifix, que es doctor en antropología por la Universidad de Lovaina, Bélgica, adscrito a CIESAS y al Instituto de Investigación para el Desarrollo en Francia. Y también está inscrito en el programa global postdoctoral Marie Curie. Clement Crucifix ha llevado a cabo investigaciones sobre nuevas tecnologías digitales y dinero en diversos países de Latinoamérica. Ha participado como autor y coordinador en distintas publicaciones. Actualmente coedita el volumen más reciente de la revista Anthropologie Development. También nos acompaña María Fernanda Palomino Martínez, quien es profesional en finanzas y negocios internacionales. Ha trabajado en el sector productivo y como docente e investigadora en universidades públicas y privadas en Colombia. Está adscrita a la Universidad de Manizales y a la Universidad del Valle. Desde 2016, su enfoque social en las problemáticas financieras ha proporcionado un acercamiento teórico y metodológico alrededor de los temas de endeudamiento, el dinero, el consumo, la familia y los hogares. En su tesis doctoral en Sociedad y Cultura de la Universidad de Barcelona, buscó comprender el tejido social que incide en el comportamiento de acreedores y deudores de bajos recursos en el mercado financiero, formal o informal, y quien actualmente se encuentra desarrollando investigaciones sobre inclusión financiera, criminalidad y el papel de las mujeres en la gestión de los recursos precarios y la recurrencia de las deudas.
Nos acompaña asimismo la doctora Usuria Boitis Hidalgo, quien es investigadora postdoctoral a través del gobierno vasco en CIESAS y en la Universidad del País Vasco. Su investigación aborda la creciente financiarización de la reproducción social y en especial las expresiones e implicaciones particulares que la expansión de la deuda doméstica tiene para los miembros femeninos del hogar. Y también asimismo nos acompaña la doctora Lorena Pérez Roa, quien posee un magíster en Antropología y Desarrollo y obtuvo su doctorado en Ciencias Humanas Aplicadas en la Universidad de Montreal, Canadá. Es profesora adjunta de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y ha figurado como investigadora de la Iniciativa del Milenio sobre asimetrías de autoridad y poder ahí en Chile. Su investigación se centra en los procesos de adquisición de deuda y sus factores determinantes, las prácticas socioeconómicas y financieras de las personas y sus familias y la financiarización de la vida cotidiana. Entonces, bienvenidas y bienvenido a este conversatorio. Excelente, muchas gracias, Rocío. Entonces, si no hay otro comentario, pregunta, empezamos con la discusión de la presentación de la revista a partir de los ejes. ¿Empieza Clemón? Sí, me escuchan, ¿no? Sí. Hola a todos y a todas. Sí, entonces, bueno, como dijo Magda, pues el objetivo es generar una buena discusión en torno a los diferentes artículos del dossier. Y bueno, yo he trabajado un eje que no, bueno, como lo dijo Magda, no pretende abarcar obviamente todos los temas o subtemas que aborda cada artículo, pero que bueno, espero que pueda generar una discusión entre todos. Entonces, bueno, ese eje trata sobre, bueno, busca reflexionar sobre formas de resistencia que aparecen en varios de los artículos del dossier. Entonces, bueno, voy a leer el texto breve que escribí y hay algunas preguntas al final que espero pues puedan detonar una conversación entre todos. Entonces, bueno, digamos que el punto de partida es que muchas veces los estudios críticos del capitalismo tienden a darnos una visión muy macro del capitalismo, ¿no? Donde parece una especie de fuerza homogénea o una mancha que se extiende por todo el mundo de forma casi automática. Lo cual hace ver al capitalismo como una fuerza muy grande y difícil de superar. En la misma línea, cuando se analizan formas de resistencia, muchas veces se tiende a enfocar en agrupaciones organizadas como lo son los movimientos sociales. Si bien estos enfoques macros nos permiten identificar patrones de acumulación o de reproducción del capitalismo, muchas veces no nos dan a entender cómo el capitalismo en sus múltiples formas y etapas se produce a diario y en contextos específicos. Justamente los diferentes artículos del dossier me parece que permiten complementar esos enfoques macros buscando justamente situar los estudios del capitalismo en múltiples contextos como lo es el País Vasco, en el caso de Usuri, la Sierra de Puebla en mi caso, María Elisa en Bogotá, o Lorena en Chile, ¿no? Nos permiten ver cómo al mismo tiempo que las personas se ven obligadas u orilladas a integrarse al capitalismo financiero o a lidiar con políticas de austeridad, buscan también mantener o reinventar moralidades, valores o formas de vivir en conjunto que justamente no corresponden al molde capitalista. En mi artículo discuto cómo en los intersticios del acceso al crédito la gente cuestiona indirectamente la asociación neoliberal entre la capacidad de pagar sus deudas y la responsabilidad individual, así como buscan dar acceso a préstamos a personas que no deberían de tenerlo, en teoría. En el artículo de Usuri a Boitis, los padres con acceso a pensiones heredadas del estado de bienestar buscan ayudar a sus hijos a enfrentar la precariedad asociada a un contexto postindustrial. Y en el caso, por ejemplo, de María Elisa Valén, se busca crear un sistema de intercambio que vincule otros valores que la acumulación individual.
O sea, es decir, hay muchas otras cosas no capitalistas, formas de ayuda, etcétera, que siguen existiendo y que se siguen manteniendo y reinventando, ¿no? Y justamente me parece que el interés de una mirada antropológica o sociológica es que nos permite ver esos márgenes de maniobra que tienen ciertos actores y, para retomar la expresión del antropólogo James Scott, esas formas de resistencia cotidiana que se negocian. En un contexto donde obviamente el sistema dominante es el sistema capitalista, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese contexto tengo 3 preguntas o subtemas que, bueno, buscan guiar la conversación. Igual si se le ocurre otra cosa en relación al tema de la resistencia, no duden en mencionarlas. El primer bloque de preguntas es, ¿podemos llamar resistencia a este tipo de prácticas? ¿En qué caso lo son y en qué caso se asimilan más a márgenes de maniobra, a resiliencia o a otras palabras o conceptos que consideran pertinente? ¿Y cómo podríamos eventualmente escalar o darle más amplitud a esas formas cotidianas de resistencia para aumentar su capacidad de cuestionar el sistema capitalista? Y bueno, ahí tal vez tengo una pregunta también, si hay movimientos organizados que existen, por ejemplo, para cuestionar la dependencia hacia la deuda que existe, ¿no? Justamente en ese capitalismo financiarizado, que es algo que en México me parece que hay poco en realidad, o sea, digo, algo organizado de crítica hacia ese sistema, digamos. El segundo bloque de preguntas busca resaltar la ambigüedad de esas prácticas de resistencia, porque al mismo tiempo que permiten mantener o reproducir formas de ayuda o formas de solidaridad, también participan de la reproducción del capitalismo. Por ejemplo, en mi caso, al mismo tiempo que la gente como que busca, o sea, logra esquivar los límites de los dispositivos de perfilamiento digital, al mismo tiempo esas prácticas contribuyen a que más gente se endeude e incluso contribuyen a crear relaciones de confianza que refuerzan el compromiso del pago. Entonces hay un poco esa ambigüedad, que por un lado como que sí hay cosas no capitalistas que se mantienen, pero esas cosas no capitalistas también ayudan, en este caso, a que más gente se endeude y que la gente pague mejor, entre comillas, sus deudas, ¿no? Entonces ayudan a que las instituciones financieras también sigan acumulando y se sigan extendiendo. En el caso de Uxuri también, al mismo tiempo que los adultos mayores ayudan a sus hijos gracias a sus pensiones, también cumplen con el trabajo de protección que debería de garantizar el Estado, ¿no? Entonces, el segundo bloque de preguntas es cómo pensamos esa ambigüedad o ese binomio, ¿no? Resistencia versus reproducción del capitalismo. Y cómo procedemos al análisis detallado de esas prácticas de negociación o de resistencia, sin perder de vista, obviamente, los fenómenos más amplios dentro de los cuales se ubican, ¿no? O en otras palabras, cómo podemos vincular el acceso privilegiado, digamos, de la antropología o de la sociología, las prácticas cotidianas de la gente, con también las dinámicas más amplias dentro de las cuales se ubican. Y finalmente, el tercer bloque de preguntas también me parecía que los artículos muestran como contrastes interesantes en las formas y en los espacios de resistencia. Y bueno, usa la palabra resistencia y en realidad no estoy seguro que es la palabra adecuada, pero bueno, lo podemos discutir aquí. En el caso de María Elisa, por ejemplo, me parece que la voluntad de resistir se traduce en la creación de un sistema fuera del mercado, ¿no? Un sistema fuera del sistema, bueno, justamente de prácticas de intercambio fuera del sistema capitalista. Y en mi caso se resiste desde adentro, entre comillas, ¿no? Como más bien manejando ciertos márgenes de maniobra. Entonces, a nivel más conceptual también, ¿qué es resistir? ¿Es crear justamente otro sistema afuera o es tratar de crear y mantener prácticas alternativas desde adentro y tratar de darles cada vez más amplitud? Y por lo tanto, ¿desde dónde se resiste? ¿Desde adentro o desde afuera? Y también, ¿quién puede resistir y bajo qué modalidades, ¿no? También considerando que mucha gente para sobrevivir pues no tiene otra opción que depender del capitalismo o de integrarse al capitalismo.
Esas serían las preguntas. No sé quién quiere... Bueno, no sé primero si le surgen cosas y bueno, quién quiera intervenir primero. Me gustaría nada más, yo debía haber explicado un poco más de qué se trataban los artículos, perdón. Ya. No más porque para quien no haya leído el dossier, Clément está hablando de una investigación que él realizó en Puebla, en donde, y el artículo lo centra en el buró de crédito. Y como estamos siempre pensando en el buró de crédito como una plataforma restrictiva que lo que hace es excluir a la gente del acceso a préstamos, etcétera, y que además, bajo criterios que ellos definen, están aislando a la gente. Tú eres deudor, tú no, tú pasas. Pero él describe cómo la gente misma le saca la vuelta a eso. Logra traspasar esa barrera del buró de crédito dentro de un margen. Claro, obviamente no. Entonces, la pregunta de Clément es, ¿eso es resistencia o es adaptación que contribuye a reproducir el sistema capitalista? Y entonces, en los distintos artículos hay también ejemplos de esto. Por ejemplo, en el de María Fernanda sobre los usureros, ¿qué tanto esta gente que recurre al usurero está contribuyendo a reproducir el capitalismo o está resistiendo de alguna manera? O el gota a gota mismo, el prestamista, podemos hablar de una resistencia, podemos hablar de... Entonces, ese es, creo, el punto central que esta provocación de Clément nos está haciendo. Por favor, para participar, siéntanse libres de pedir más información sobre lo que dice un artículo o el otro. ¿Alguien que quiera? Vale, si nadie empieza, si queréis empiezo yo, pues un poco como las sugerencias, ¿no?, de las preguntas que hacías. Y bueno, igual primero decir que me parece como muy interesante salir de nuestros artículos para pensar también, bueno, cómo se conectan nuestras distintas etnografías y nuestras distintas investigaciones y de qué otros procesos macro están atravesando y qué otras preguntas nos podemos hacer. Entonces, como que el ejercicio me parece muy sugerente, pero difícil a la vez. Entonces, sobre el uso del concepto resistencia, a mí no me... O sea, tal vez tenemos otros conceptos más adecuados para nombrar estas, como dice James Scott, estas resistencias cotidianas, que no son las resistencias de los movimientos sociales, sino que son prácticas cotidianas de la gente. Pero a mí, en principio, no me parece mal nombrarlo como resistencia, porque creo que permite como un posicionamiento político o ampliación, como darle cierta visibilidad a ciertas estrategias de supervivencia y pensarlas tal vez en términos de resistencia. No sé, es discutible, pero creo que tampoco tiene todo lo malo. También me preguntaría a qué se resisten. En mi caso, por ejemplo, que yo retrato las estrategias de subsistencia para hacer frente al contexto de crisis y precariedad en un contexto postindustrial, bueno, se están resistiendo a la precariedad creciente, no per se se están resistiendo al capitalismo. O cuando te resistes a la precariedad, te resistes al capitalismo, no sé, pero creo que hay, bueno, ¿a qué nos estamos resistiendo? Y que tal vez también, unido a esto, que hay resistencias parciales, nos resistimos a ciertas cosas y a otras cosas no. Y ahí, ¿cuál es el papel que como antropólogas y antropólogos tomamos, ¿no? ¿Cómo podemos al mismo tiempo centrarnos o dar visibilidad a la creatividad social de las personas para luchar y sacar sus vidas adelante, al mismo tiempo que no descuidamos de que el capitalismo es una cosa muy, muy potente, ¿no?, que influye en nuestras vidas? Pero bueno, ¿qué herramientas antropológicas podemos tener para visibilizar tal vez estas prácticas? Y por supuesto, yo creo que todas las resistencias, o generalmente, no todas las resistencias, pero generalmente, y en mi caso, en mi artículo, con los ejemplos de la solidaridad familiar, se ven que son prácticas
muy de doble filo, ¿no? Los padres que tienen unas buenas pensiones ayudan a sus hijos a salir adelante, y este hecho que lo hacen por estar preocupados por sus hijos, tiene una ambigüedad. Por un lado, permiten amortiguar y aliviar la escasez material, pero por otro lado permite que continúe una estructura política económica que en el 2008 se pone en crisis, ¿no? Y permite que se puedan dar reducciones de costos laborales y que se puedan dar políticas de austeridad, porque la familia va a salir, ¿no? La familia va a transferir su riqueza ahí para sostener todo eso. Entonces, creo que no solo es ambiguo, o sea, no solo son de doble filo, sino que incluso estas resistencias pueden reproducir todavía más las dependencias, todavía pueden ser, pueden ser todavía más contraproducentes o hacer a las personas todavía mucho más dependientes. Bueno, eso, como para empezar, eso, como lo que me venía un poco a la cabeza con las cosas que decía Clement. Sí, no sé si alguien quiera Yo reaccionar no o sé, algo así. yo no sé cómo levantar la mano acá, entonces abrí el micrófono. Ya, dale María Elisa, si quieres. Porque una de las preguntas que enunciaba Clemente era también resistencia o otros términos como resiliencia, por ejemplo, ¿no? Y resiliencia cuando se entiende, pues me estoy metiendo en conceptos que no domino mucho, pero que los he estado pensando últimamente, ¿no? Y resiliencia cuando se entiende como una especie como de no vulnerabilidad o de aguante o ese tipo de cosas, pues no es un concepto tan interesante, pero muchas veces en psicología, pues en ciertas líneas se habla de resiliencia en el sentido de después de trauma, ¿no? Sin un trauma no hay para qué hablar de resiliencia. Y a mí lo que me llama la atención de muchos de estos capítulos es que no se trata como de formas de resistencia frente a un sistema estable, sino precisamente hay traumatismos allí, hay cambios, ¿no? Ya sea por el cambio económico, ya sea en el caso de Joshua, bueno, que al final no estuvo, pero está en nuestra conversación, sobre la degradación ambiental. Digamos que en muchos de también en los casos que están hablando ustedes, en muchos de los casos hay unas rupturas grandes, ¿sí? Puede que no se haya acabado el capitalismo, pero sí hay en las trayectorias de vida, en las expectativas, en el mercado laboral, en fin. Y entonces, en ese sentido, por lo menos me parece interesante tomar como esta versión de la noción de resiliencia, porque también estamos pensando en unas acciones que están como tratando de dar respuesta a un quiebre. Puede que no sea un quiebre gigantesco, pero sí hay quiebres fuertes de sentido y en casos muy grandes y de acumulación de muchas cosas. Entonces, por ese lado podría ser interesante pensárselo de la noción de resiliencia. En el caso que yo estaba analizando de esas personas que se mandan a hacer una moneda social, pues no sé si ponerle trauma, pero digamos que estos quiebres tienen que ver con quiebres de sentido, ¿no? Se han preparado varias de esas con profesiones y demás, pero para llevar una vida que no va con sus valores, ¿no? Entonces están pensando cómo hacer ese cambio de vida y que muchas veces implica, por ejemplo, eh, cambios laborales, pero también cambios de residencia y demás. Y una cosa que identifican como falta es falta de lazos comunitarios, ¿no? Entonces después puede que no sea como una experiencia que tenían y ya no tienen, como en muchas familias campesinas, sino en este caso son muchas personas urbanas que dicen, nos damos cuenta que no tenemos lazos comunitarios. Y para hacer esos cambios y esos tránsitos que piensan hacer, se dan cuenta que los necesitan, ¿no? Entonces ahí yo no siento que sea, ellos tienen claro que no se van a salir de un día para otro del capitalismo, pero están por lo menos ampliando espacios que les permiten movimiento y que les permiten moverse hacia otros lados. Y para moverse hacia otros lados se necesitan relaciones y entre ellos. Y es muy interesante ese análisis que hacen porque muchas veces para uno tener relaciones necesita dedicarle tiempo en este caso, los espacios comunitarios, pero por lo que he visto también en otras investigaciones como al tiempo, a las relaciones familiares o de amistad y demás, y eso es lo que tienen que hacerle un campo para eso. Y ese sacarle un campo a lo como entendemos como los tiempos hoy en día en el capitalismo, ¿no? Que hay tiempo para trabajar, tiempo para la familia y tiempo para la recreación, digamos. No hay tiempo para otras cosas. Ahí yo considero que no es solamente resistencia, sino ya se están
como pensando de otras maneras. Entonces ahí creo que no es solamente como la reproducción. Eso es lo que quería compartirles por ahora. Entonces se resiste también desde sacar el tiempo para hacer otras cosas. Creo que eso es muy importante en el mundo actual. No sé si alguien más quiera intervenir. Yo quería, bueno, tú dale, Magda. No, si quieres, luego yo. Vale, sí, nada más reaccionando también a algo que estaba diciendo Usuri. No sé, me hacía pensar también que es verdad que en el caso de mi artículo, donde efectivamente muestro cómo la gente busca darle vueltas al sistema de crédito, en realidad para resolver una urgencia inmediata, que es muchas veces acceder al crédito, que en el contexto donde yo hice mi trabajo de campo se volvió un recurso central y muy importante en la vida de las familias. Entonces hay una especie de como darle la vuelta pero para sobrevivir, ¿no? Y no está, pero también en esos espacios donde como que se busca darle la vuelta también hay un cuestionamiento que no es un cuestionamiento articulado, pero por ejemplo un cuestionamiento de, como decía, porque lo que hace, digamos, el buro de crédito también es vincular esa idea de que una persona es responsable de su deuda y de que ser una persona responsable, tener valor moral, etcétera, es pagar sus deudas, ¿no? Y entonces en esos espacios también se discute, por ejemplo, cuando alguien, una de las prácticas que es muy común es que alguien con un buen perfil digital preste su nombre a otra persona. Pero entonces en esa discusión, cuando alguien, por ejemplo, pide a otra persona que sea prestanombre, pues también se discute a ver por qué te endeudaste, o sea, cuál fue la razón por la cual te endeudaste, por ejemplo. Y entonces hay cosas que se consideran más legítimas que otras. Por ejemplo, si la persona estaba enferma o cosas así, pues ahí sí se considera que no es de su responsabilidad o cosas así. Entonces me parece también interesante que en esos espacios, si bien no es un discurso articulado de crítica hacia el capitalismo o articulado hacia esa asociación neoliberal entre responsabilidad individual y capacidad de pago, si hay preguntas, o sea, si la gente se hace preguntas, si la gente se cuestiona qué es justo o no, si la gente... sí, o sea, hay una economía moral, o sea, digamos, preguntas sobre lo que es justo o no, que sí se hace la gente en su vida cotidiana y que creo que son importantes también de resaltar y sí. Eso, o sea, como reacción también a lo que decías. Sí, de acuerdísimo. Pero precisamente por eso le pusimos como título al dossier dispositivos. ¿Cuáles son los dispositivos que la gente utiliza para resistir o manejarse o adelantar? Yo cuestionaba lo conveniente de usar el término de resistencia porque, salvo el caso que presenta María Elisa, todos realmente quieren hacerla dentro del sistema capitalista y están buscando maneras de llegar. Si ya no puedo llegar directamente, entonces veo por dónde y cómo y qué dispositivo tengo que torcer para poder entrar y tener acceso a dinero. Y además esos dispositivos lo que están haciendo, pienso, podemos discutirlo, es fortaleciendo la reproducción del sistema capitalista. Ciertamente el sistema capitalista no es ese monstruo externo que está con los tentáculos. Lo estamos haciendo y lo estamos haciendo así, a través de distintos dispositivos, y por eso me gusta que llamemos la atención a los dispositivos a la manera de que se ha venido trabajando en las ciencias sociales, ¿no? Como Deleuze y Guattari, o como Bourdieu, como etcétera. No tanto dispositivos físicos, pero dispositivos sociales que están apoyando esa reproducción del capitalismo. Y a mí me parece que en varios de los artículos de este dossier se está mostrando precisamente eso, ¿no? Como en el caso que presentan Lorena y sus coautores, de cómo calculan
cómo hacen sus estrategias en virtud de la inflación, cómo acceden a préstamos en el caso que presenta María Fernanda. En el caso de Usuri, que es tan claro, sí, las redes sociales aquí están, nosotros apoyamos, son los que nos hacen fuertes, pero también lo que dice Usuri, lo que hace fuerte el capitalismo, lo que permite que se siga reproduciendo de esta manera. Y esas redes sociales tienen su costo. No es nada más, ay, qué padre que tiene más, tienen un costo importante y están estructurando la vida social de una sociedad. Y por eso me parece importante que lo resaltemos. Lorena, ¿qué quieres? Ah, sí. Gracias. Bueno, gracias por la instancia primero y por las preguntas como provocadoras y presentación del dossier. Siempre es un agrado como trabajar en y discutir con ustedes. Yo estoy un poco en la misma línea de lo que plantea Usuri y Magda. A mí me cuesta un poco pensar en la resistencia, porque lo que me pasa a mí con los años en que vengo, bueno, también tiene que ver un poco por dónde observamos lo que estamos observando, ¿no? En el caso de los hogares que trabajo yo, que he estado como siguiendo en un panel cualitativo durante 4 años, lo seguimos. La sensación que a mí me da es que efectivamente la gran gracia que tiene el sistema financiero como en las formas que se presenta y sus dispositivos es que evita la reflexividad y lo vuelve como una pregunta pragmática, ¿no? Como una idea de decir, esta es mi forma un poco como decía Usuri de poder salvar la precariedad, ¿no? Más como estos son los recursos que tengo, en el caso de Chile, tal vez distinto a lo que pasa en lo que tú relatas, Usuri, en tu artículo, ¿no? Acá en Chile nosotros tenemos un sistema financiero que es mucho más accesible que el sistema de protección social, por ende es una herramienta disponible que los hogares ocupan en el fondo para poder cumplir no solo con respecto a cómo manejar la precariedad, sino que también como una forma de responder a un mínimo que yo creo que también se ha corrido, ¿no? Como un mínimo de consumo, particularmente los hogares, entre comillas, de clases medias, donde sus expectativas de consumo también son bastante superiores, ¿no? A lo que eran las generaciones anteriores. Entonces, ahí, como en el fondo lo que a nosotros nos ha pasado en este proceso como de investigación, de seguimiento y de seguimiento cualitativo que hemos realizado, es que cuando nosotros hacemos la pregunta, es como que la pregunta se pone, ¿no? Como, ¿verdad? Oye, ¿y esto? Pucha, es que la verdad es que era la forma que tenía, ¿no? Y como que la reflexividad uno la puede instalar en la medida en que va haciendo esas preguntas, porque esas preguntas ya son parte de las gestiones cotidianas que hacen de los hogares en el fondo y en el fondo juegan, y yo creo que la gran gracia que tiene, y por eso también su permeabilidad, es que juegan como si fuera solamente un recurso técnico, ¿no? Y la pregunta más como por el recurso para poder resolver, la pregunta más reflexiva es una pregunta que viene como después, ¿no? Y ahí uno ve distintos tipos de estrategias, ¿no? Hay gente que efectivamente toma estrategias a propósito de traumas que tiene, de familias que se endeudaron, quebrados, no sé qué, de mantenerse y de resistir al sistema financiero de manera estricta. Nosotros tenemos, de los casos que seguimos, tenemos solo 2 casos que han decidido tomar esa decisión de una manera más reflexiva y los otros son, como diría yo, como este uso, ¿no? Este uso estratégico y técnico que les permite resolver algo y que la medida en que mientras esto como cuadre y calce, no hay problema. Pero el problema es cuando, en el momento en que deja de calzar, que en el caso de Chile está muy asociado a la morosidad más que a la deuda, es decir, a no poder pagar tu cuota, más que a estar endeudado. Estar endeudado es una cosa muy normal. Ahí es cuando se descuadra un poco y ahí es cuando parte la pregunta, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuánto me cobran? ¿Es justo o no justo? En el fondo todas las preguntas morales que en el fondo son las que nosotros generalmente seguimos, ¿no? Pero es como cuando la orquesta emite un sonido que no calza, cuando empieza efectivamente el proceso más crítico de poder preguntarse, bueno, ¿y esto por qué? Eso. Interesante, Lore. Gracias. No sé si María Fernanda, ¿quieres sí, decir algo? Justamente estaban levantando la mano. Gracias, Calma. Que en línea con lo que está diciendo Lorena, pues yo sí noté resistencia en las estrategias que hacen muchas de las familias que estaban dentro del panel analizado. Por ejemplo, aquí pues me llamó mucho la atención y quiero empezar por ahí, de que esa imposibilidad de asistir a los seres cercanos,
que es algo como que lo estudiaron de alguna manera, le hacen un guiño a través de un autor de Kleinman y sus asociados que dice sobre el sufrimiento social, el dolor y la vulnerabilidad. Y esto de alguna manera como presiona, para mí empuja, motiva a llevar a que las familias para que no sufran los embates fuertes que tiene esta inflación, que de alguna manera no es desmesurada, sino es como unos periodos coyunturales de inflación, que van a llevar un registro minucioso de sus gastos, que van a ir a la feria en vez del supermercado. Acá en Colombia se dice la galería, ir a la galería o ir a la plaza de mercado, buscar pegas adicionales. Conocí la palabra pega por el artículo, no la conocía. Cambiar las tres estrategias en cuanto a la compra de alimentos. Para mí eso también es resistir. Cambiar de las marcas de los alimentos por las genéricas que ofrecen los supermercados. Cambiar algunos ítems. Me imagino que de acuerdo a las cosechas, pues pueden cambiar su precio y ajustarse a los que tienen precios más bajos. Ajustar los itinerarios de compra, quizá cuando la quincena de fin de mes es más, tiene más ingresos, ahí compro algunas cosas que necesito dentro del mercado para mi familia o para mi hogar, propiamente dicho. Dejar de salir de comer, a mí eso también, pues aunque ahí es adaptarse, ¿no? Es adaptarse, pues no puedo disponer de estos recursos para despilfarrar, entre comillas. Entonces, más bien hago malabares, o lo que ha trabajado tanto la profe Magdalena con Guiram, sobre el juggling. Comienzo a hacer malabares y para mí, definitivamente, cuando Clemen nos envió su borrador, yo le había dicho días antes a la profe Magdalena que yo quería trabajar sobre las distintas contestaciones que tenían los sujetos estudiados frente a un sistema económico desfavorecedor. Entonces, eso es lo que yo he detectado en cada uno de esos. En el caso de Usuri, me llamaba mucho la atención la señora de 56 años que se lamenta no tener una pensión suficiente para ayudar a sus hijos y nietos y poder también compartir tiempo con ellos. Creo que era la mamá de Iker. No recuerdo muy bien. Entonces, eso también me llamó mucho la atención y de alguna manera me siento identificada porque quizá vaya a ser el caso mío, de que mi madre pudo acceder a una pensión, es beneficiada de alguna manera a un estado de bienestar tipo fordista, pero quizá yo no, y quizá yo no voy a poder tener esa misma protección para mis nietos. Quizá sí para mi hija, pero no para mis nietos. Entonces eso me llama mucho la atención y cómo entonces de esta manera tantas personas reflexionan para que este sistema o estos sistemas, como lo llama la profe Magdalena, porque existen muchos sistemas financieros, pues no los ataquen o no vayan en detrimento de la calidad de vida que van a tener. Entonces, esa era como mi intervención. Quiero preguntarles a la organización del seminario si este es el momento para empezar a hablar sobre un poquito el aporte que yo tenía para el eje de Clemen, o esperamos más participaciones y luego intervengo yo. Yo creo que adelante. Sí, ¿Sí? adelante, Marifer, sí. Bueno, ya que estoy hablando, entonces comienzo. Bueno, capitalismo y resistencia, pues cuando yo lo leí, yo dije, esto se me asemeja mucho a algo que yo he venido leyendo, pues sobre muchos autores, muchos, pero me llama mucho la atención Costas Lapavixas, que habla de que la financiarización ha sido un proceso que se ha ido acompañado de una desregularización sistemática del mercado laboral y también del sistema financiero. Entonces, ¿por qué el mercado laboral? Pues Clara Han
en su etnografía en un Chile post dictadura, pues habla de que las personas estaban dispuestas a aceptar cualquier tipo de trabajo, pues para poder cumplir con las deudas de tarjetas de crédito. Igual en la India, Goering en compañía de otros autores, también hablan de que es un potente regulador de las relaciones laborales el hecho de tener que aceptar cualquier tipo de empleo por estas mismas deudas. Pero hay quienes pensaron esto de manera como diferente. En el caso de Alex, el gota a gota que estudié, él se dio cuenta que vendiendo un producto de bajo precio de manera masiva podía obtener ciertas riqueza o cierta acumulación. Y él comenzó con muy poco. ¿Y por qué él comenzó con esto o por qué se le generó como una epifanía, podríamos decirlo, en cuanto a prestar dinero? Porque él cumplió la mayoría de edad y comenzó a desempeñar empleos, mensajero, vendedor, guarda de seguridad, albañil, y él obtenía un salario mínimo equivalente a Colombia, que $300, $400 máximos. Ese es el equivalente a dólares americanos. Y a él le preocupaba esa inestabilidad en sus trabajos, le preocupaban sus ingresos y él decía, si yo quiero tener mi proyecto de vida, pues no voy a poderlo llevar a cabo si yo no consolido mis finanzas. Yo para tener un hogar, yo necesito tener unas finanzas más estables. Entonces yo ahí, el hecho de que él se convirtiera en un gota a gota, lo veo como una forma de respuesta ante un sistema económico dentro de ese contexto laboral y financiero desfavorecedor. Entonces decidió eh, a, digamos, enfrentarse a ello con su estrategia. Otra manera es que, pues aquí en Colombia, los gota a gota son reconocidos como personas no gratas, personas que ejercen, bueno, aquí en Colombia y creo que en varias partes, Chile, Lorena y en Magdalena también me contaba que en México son personas que son relacionadas con la violencia. Él quiso distinguirse en los términos de Bourdieu de hacer ese gota a gota pacífico. Sin embargo, los métodos que ocasionan vergüenza para sus clientes se siguen usando. Yo ahí describía como él, igual cuando había un cliente que se estaba escabullendo o que no quería pagarle, él se paraba enfrente de sus trabajos y a él lo reconocen como gota a gota, entonces pasaba vergüenza que el cliente que veía la presencia de Alex constante en su puesto de trabajo. Entonces, todo esto va dentro de lo que yo pues he visto en mi, en mi investigación, pero también decir que la resistencia de aquellos intermediarios en el Buró de Crédito de México que Clement investiga, cuando ellos dicen es que nosotros tenemos nuestro propio buró y que ese propio buró consistía en preguntarle a los vecinos qué tal pagan estos otros clientes. O me gustó mucho que pudieras tener la oportunidad de ver a Oscar manipulando con Photoshop un historial crediticio. Y entonces, y que él concluya que diga, esto es un favor. Y a cambio, él contaba con que estos clientes que habían recibido este DOM, pues no lo harían meter en problemas, no lo harían quedar mal con el pago. Entonces, a mí esto me llama mucho la atención y yo creo que una de las frases que tiene el artículo de Clement que dice, haz de cuenta que, por ejemplo, tú nos vienes a visitar y dices, ¿sabes qué? Échame la mano, necesito dinero. Y yo te digo, no, pues mira, la neta no tengo, pero tengo quien me preste, yo te presto. Luego de rato tú y yo le prestamos al otro y como que es una bolita que entre todos nosotros nos apoyamos, en las buenas y en las malas.
No digo que siempre que pedimos un crédito es para prestarlo, pero lo que me sobra poquito ayuda a mi familia, apoyo a mis amigos, porque cuando yo tengo algo malo, ellos también me apoyan. Entonces, eso yo lo noto como esa resistencia. Sí, está bien, hay un sistema que no me favorece, pero cómo saltamos las barreras que ponen esos sistemas para que buscar viabilidad en mi proyecto de vida. Entonces, esa era un poquito lo que quería intervenir. Excelente, muy interesante. Ciertamente, entonces lo que estás resaltando es lo que decía María Elisa de las redes sociales y cómo ahí prevalece, cómo te voy a apoyar, aunque estoy apoyándote con dispositivos que son mal vistos o criticados o etiquetados como muy negativos en otros. Y entonces estás viendo cómo esos dispositivos pueden tener distintos ángulos desde los cuales los podemos analizar. Me parece muy interesante. Y también me parece que se vincula de manera muy interesante con lo que decía Lore, de cómo ya es la morosidad lo que está impactando, ya no tanto la deuda es parte de la vida cotidiana, es parte de mi ingreso. El problema es ahora cuando entro en morosidad y cómo me cobran o cómo no. Y lo mismo pasa con las redes sociales. Ok, qué padre que me ayuden mis hijos y mis hermanos. ¿Y qué pasa cuando ya no se puede? ¿Qué pasa cuando eso tiene ángulos, lo que dice Ussuri, que están impactando negativamente el sostén de la organización familiar como la venimos llevando, ¿no? Es la estructura de la organización social. Y ahí parece que no, pero los conceptos juegan un papel muy importante. Si hablamos de resistencia, se espera que tengamos en mente un cambio. Esta es gente que resiste y que va a lograr cambios. Si hablamos de adaptación, estamos pensando en un sistema más poderoso que utiliza a toda la gente. Yo creo que hay cosas de los dos, pero cómo lo estamos enfocando analíticamente nosotros y qué resultados nos da esto, ¿no? Por eso me parece sumamente interesante y me parece que cada uno de los artículos del dossier nos habla de esto desde un ángulo distinto. A mí lo que me da la impresión al leer los artículos es como que en todos los contextos queda claro de cómo el capitalismo está fallando estrepitosamente para las mayorías sociales y cómo nosotros mismos somos los que, no, lo que hemos comentado antes, pero que etnográficamente se ve muy claro cómo nosotras mismas intentamos sacar a flote el capitalismo porque es la única forma con lo que conocemos de poder salvarnos a nosotras mismas, ¿no? Pero que hay como un esfuerzo diario, constante de mantenerlo a flote, ¿no? Como algo así me... Pero bueno, y ya de nuevo repito lo que ya hemos dicho, pero es también lo que justamente permite reproducir al sistema capitalista, ¿no? O sea, de nuevo... sí, o sea, de nuevo en mi caso, o sea, el hecho de que... Como decías, o sea, como que Oscar transforma el buro de crédito y permite a más gente acceder a créditos, pues ese es un favor que hace y entonces como que ayuda a la gente y sí, como que ayuda a la gente a sobrevivir y a mantenerse a flote, pero al mismo tiempo haciendo eso también como que, pues por un lado consigue más deudores y por otro lado también refuerza la obligación de pagar, que ya no se basa solamente en un contrato formal, sino también en una relación de dones que se establece entre dos personas que ya se conocen, y eso también como que, sí, o sea, y eso me hace pensar en toda la reflexión, no sé, de autores como Gibson Graham, pero también como Anna Tsing y todo eso, como el sistema capitalista en realidad depende de elementos no capitalistas para reproducirse, para expandirse y todo eso. Y esto, lo primero, y también me hace pensar en un artículo que me pareció muy interesante de Soini Carr y Caroline Schuster, que justamente discuten de nuevo esa relación entre elementos capitalistas y no capitalistas y el rol de esos espacios justamente de mediación donde se produce el capitalismo en lugares concretos.
pero ellas hacen también la pregunta de ver, justamente no son esos espacios donde también el capitalismo se vuelve como vulnerable, ¿no? El hecho de que el capitalismo dependa de elementos no capitalistas también no, eso no lo hace también vulnerable y cómo, sí, o sea, justamente entonces cómo aprovechamos esos, bueno, no sé si hay manera de aprovechar, no sé, es un poco abstracto como reflexión, pero sí hay o sea, forma de, sí, no sé, de dar la amplitud o de aprovecharse esas reflexiones o esas cosas no capitalistas que están dentro del sistema, o sea, no sé, eso es lo que... Sí, porque justamente también con esto de que venga a repetir de que es ambiguo y que es de doble filo, también podemos dar la imagen de que no hay salida, ¿no? También, o sea, también cómo podemos dar lugar a esas vulnerabilidades y a esas margen de cambio. Sí, yo he estado insistiendo en la necesidad de ubicar las vulnerabilidades desde mi tesis de doctorado, que le llamé wielding and yielding, o sea, ejerciendo y cediendo. Como para ejercer poder necesitas cederlo. Ahí tengo varios artículos en donde hago énfasis en las vulnerabilidades. Creo que es muy importante. Las vulnerabilidades no de los pobres, de los desvalidos, no, las vulnerabilidades del poder, las vulnerabilidades del capitalismo. Yo creo que es bien importante porque eso sí te da elementos para pensar. Entonces un cambio es posible. ¿Sí? Entonces hay cosas que pueden cambiar porque lo estamos sosteniendo nosotros. Claro, lo que tú dices a lo mejor se dice muy teóricamente y en la práctica, pues ¿cómo le haces para, tienes que comer? Una cosa que no nos platicas de Óscar es, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es lo que él espera en retribución a cambio de ayudarle a la gente? Bueno, en este caso creo que hay un poco, o sea, hay dos cosas, o sea, hay una retribución económica que es, claro. o sea, una gran parte de sus ingresos dependen de los bonos que recibe y los bonos los recibe en función de los créditos que da y que también la gente paga. Claro. Entonces es esto, pero también hay bueno, Óscar, y en mi contexto de trabajo, los agentes de crédito son gente que viene de las mismas comunidades, ¿no? Entonces, a veces trabajan con gente conocida, son con gente que pues su trabajo los lleva a conocerse. Entonces hay también una dimensión, creo, de hacer favores y de ayudar a la gente que también sí es presente. Y de ganar una posición social, supongo, en la... Claro, sí, eso igual está ligado al otro eje, pero sí, totalmente. O sea, yo conozco el caso de un agente de crédito, por ejemplo, que como que logró, no sé, o sea, muy resumido, logró crear tantas relaciones de reciprocidad y de ayuda con tanta gente gracias a su trabajo, que en algún momento se presentó como presidente municipal, que es como el cargo más alto a nivel municipal para una persona, y ganó. Y entonces como que logró politizar, entre comillas, todas esas redes de apoyo mutuo que había creado gracias a su trabajo de agente de crédito, ¿no? Entonces sí. Pero bueno, sí. Tal vez con eso podemos pasar al otro eje, ¿no? Sí, yo creo que sería bueno. Vale, pues, bueno, como decís, ¿no? Otro de los temas grandes que vehiculan los artículos que componen el dossier es cómo la implantación de un nuevo modelo económico, ¿no? Llamémoslo capitalismo neoliberal, capitalismo financiarizado, donde básicamente se basa en la contracción de un trabajo estable asalariado, de las políticas de bienestar, y en su lugar hay una financiarización de la economía y una dependencia al crédito de amplias capas sociales. Bueno, pues cómo este nuevo modelo económico reconfigura o impacta en las relaciones sociales y reconfigura los modelos de obligaciones morales entre las personas y las dependencias mutuas entre las personas. Bueno, creo que en mi contexto, en el artículo, pues se ve de una forma muy clara y se centra básicamente en esto, ¿no? En mostrar cómo un trabajo industrial estable permitía desarrollar unos proyectos de vida autónomos, donde los jóvenes, al encontrar un trabajo estable, pasaban a tener un proyecto de vida más o menos autónomo, y en la vejez de sus padres eran los jóvenes los que en todo caso cuidaban a los mayores, y cómo con la transformación o con la desindustrialización de ese entorno económico
son los padres que, gracias a sus pensiones industriales, son los que mantienen a los hijos, ¿no? Y eso cómo cambia la forma de entender las relaciones intergeneracionales, pero también qué podemos esperar y no esperar entre las personas, ¿no? En el caso de Lorena, creo que ella hablará igual, nos dará más detalle etnográfico, ¿no? Pero igual también aparece, y ahora en la investigación también en México se ve esta parte igual más, que es, bueno, la carga o la presión que sienten ciertos jóvenes profesionistas de estratos medios de tener que responder al cuidado de sus padres, ¿no? A esas obligaciones morales con sus padres. En el caso de Clement también creo que es algo que aparece, ¿no? De cómo la destrucción del trabajo agrícola y la dependencia al crédito en Puebla, ¿no? En la Sierra de Puebla, redefine las relaciones sociales, y que esto depende cada vez más de la capacidad desigual que tiene cada miembro de la comunidad de lidiar con estos dispositivos tecnológicos y acceder a crédito, ¿no? Entonces yo creo que como es apremiante pensar en la reconfiguración de las relaciones sociales y las obligaciones morales que generan estas transformaciones económicas, por lo menos en 3 sentidos. Por un lado, bueno, como que igual estaría bien pensar en términos más en cómo se conectan nuestras distintas investigaciones y cuáles son, identificar cuáles son esos cambios de expectativas y obligaciones morales que hemos observado y cuáles resultan significativas, si son transformaciones más generacionales, entre géneros, entre clases sociales, cuáles son aquellas que nos llaman la atención. Preguntarnos a qué se deben esas diferencias que observamos en distintos contextos, si depende de los recursos que son importantes para sacar la vida adelante. En mi caso son las pensiones, en otros casos son los créditos. ¿Quién tiene entonces acceso a esos recursos que permiten sacar la vida adelante? Cómo todo eso también condiciona, ¿no? Los recursos que tenemos al alcance condiciona que se puedan dar relaciones de apoyo o no apoyo. Por ejemplo, en mis casos se veía, ¿no? Y antes María Fernanda también lo ha dicho, ¿no? De cómo esto genera diferentes capacidades para poder dar apoyo entre generaciones, entre gente que tiene acceso a unas pensiones a las que no tiene, o la gente que tiene acceso a unos recursos y las que no las tiene. Esto también cómo se plasma entre los géneros, ¿no? Las mujeres que puedan tener acceso, en mi caso, que no tienen tanto acceso a pensiones buenas y las que sí. Bueno, todas estas cuestiones. En segundo lugar, cómo dar cuenta también, si las transformaciones económicas están generando nuevos tipos de relaciones, cómo dar cuenta de cómo las personas se resisten a las obligaciones morales impuestas por la financiarización. Aquí pienso, por ejemplo, pues todas las tensiones y todos los reproches que se van generando en estas relaciones. En mi caso, por ejemplo, cómo los padres ven como a unos vagos a los hijos o a una generación, describe a la generación joven como falta de respeto propio, cómo los jóvenes, aun estando agradecidos con sus padres, los tildan de haber sido unos privilegiados. Bueno, de cómo aquí se crean también ciertas tensiones. Cómo también estas nuevas transformaciones, ¿no? También alteran la autopercepción que tenemos las mismas personas, ¿no? Los jóvenes, por ejemplo, el no poder valerse por sí mismo y tener que depender de otras personas, pues genera sentimientos de devaluación, ¿no? Propias. Y bueno, y cómo todo eso está generando un marco de reproducción social muy tensionado, muy contradictorio y ¿no? Cada vez más difícil. Y en tercer lugar y por último, ¿no? Y que esto igual hemos hablado un poco, de los impactos que tienen también estas relaciones sociales en las estructuras sociales más amplias, ¿no? Aquí hemos dicho anteriormente que sí, que son de doble filo, pero aquí, por ejemplo, también hay un debate grande, por ejemplo, en la cuestión de cómo en los últimos años, en distintos contextos, en detrimento de un salario estable, se han reforzado las obligaciones morales entre las generaciones, entre las familias. Aquí hay, por ejemplo, un gran debate de que algunos plantean si esta rehogarización o refamiliarización ha sido
una consecuencia de estos cambios macroeconómicos o más bien ha sido una estrategia político-económica para que se pudiese dar estas políticas de austeridad, estas políticas de precarización, ¿no? Pues, ¿es una consecuencia o realmente aquí se ha resurgido a la familia tradicional, se han resurgido los valores tradicionales de género para que se hayan podido dar estas políticas de ajuste, ¿no? Bueno, bueno, aquí planteaba como estas grandes preguntas, pero que van un poco encaminadas a, bueno, cómo estudiamos desde la antropología estos cambios en las relaciones sociales y cuáles nos empiezan a llamar significativas o a dónde nos llevan estas reformulaciones. No sé qué opinan. Excelente, gracias. Lorena. Así. Lorena, ¿tú quieres? Sí, sí, me provoca harto la conversación que propone Usuri. La verdad es que en todos los años que llevo investigando estos temas, que ya son más de 20 años, por lo menos en el Chile contemporáneo, como me parece que lo que hizo las finanzas en un inicio fue como cambiar los escenarios de lo posible. Por lo menos en una sociedad que era pobre, Chile era un país muy pobre en términos también económicos y de accesos, ¿no? Y eso también provocó que se multiplicara lo deseable, ¿no? Y que por ende se volviera legítimo algo que antes era legítimo para un grupo muy pequeño y muy reducido de la población, ¿no? Era legítimo salir fuera de Chile para un grupo muy reducido. Hoy día esa legitimidad está mucho más extendida y efectivamente el me lo merezco, que es una frase muy típica de la gente, ¿no? Que dice que yo me merezco hacer esto, se encuentra con un camino que permite viabilizar eso, que son particularmente el tema de los créditos, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una transformación importante con respecto a qué es lo mínimo, que es una discusión que es moral, que es política, que tiene que ver con como ese traspaso, ¿no? que ha habido con respecto a, que desde mi punto de vista ha transformado que es el gasto el que está movilizando más bien la pregunta por los ingresos y no al revés, ¿no? Como se piensa siempre en la planificación financiera, ¿no? Que uno debe vivir en función de sus ingresos, eso lo que yo veo es que ya no funciona, ¿no? Uno vive en función de lo que tiene disponible y en función de los gastos que considera que efectivamente tienen que estar. Y en esa tensión me gusta mucho un concepto que ocupa Salum, esta antropóloga estadounidense, que le llama autonomía enredada, que es un poco esta imagen que me gusta mucho, que es una percepción que tendrían las personas de independencia financiera, pero que en el fondo finalmente es una vida económica que está entrelazada con dos grandes de los temas que nosotros abordamos en el dossier, que es el tema financiero y el tema de las redes. O sea, y eso hace que efectivamente la percepción que tengan las familias, por lo menos de los hogares que yo sigo, es como, sí, nosotros somos autónomos financieramente, pero es enredosa, en el fondo es dificultosa, implica pagos diferenciados, implica relaciones, implica tiempos, como decía la María Elisa, para poder sostener este tipo de cosas que es en el fondo, esta forma de domesticar las finanzas ya lleva a una sensación, pero sigue la gente teniendo algo que, por lo menos en lo que yo percibo en el caso de la sociedad chilena, valora mucho, que es la sensación de que están eligiendo. Y desde mi punto de vista, una de las mejores cosas que hizo el sistema neoliberal chileno en términos estrictos es la sensación de que, uno, lo público es malo, que en el fondo eso es una cosa que tú le preguntas a cualquier chileno y cualquier persona que viva en Chile va a asociar lo público a la pobreza. Y lo segundo es que efectivamente la autonomía se dé de la mano con la libertad de elegir. Y lo que te permiten las finanzas son la libertad de elegir. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres hacer? Te da ese margen de maniobra que efectivamente es extremadamente valorado. Y con respecto al tema de las relaciones intergeneracionales, a mí se me abre un campo que es alucinante. Nosotros hace tiempo que venimos siguiendo lo que nosotros llamamos la generación sándwich, que también otros desde la psicología la han llamado así, que es esta generación que está dentro del mercado del trabajo y que tiene que sostener las cargas económicas de sus propios hijos, que, bueno, acá sale caro el kilo guagua, como decimos nosotros. Y además, nosotros somos la primera generación de personas que estamos sosteniendo los sistemas de jubilación capitalista neoliberales de la capitalización individual, entonces de pensiones muy bajas de nuestros padres en el fondo. Entonces, esa carga económica se sostiene principalmente por la generación que está dentro del mercado del trabajo y eso genera, y está muy invisibilizado a nivel de política pública, a nivel de la discusión de ingresos, etcétera. Entonces, y ahí se produce una paradoja que es súper interesante, porque particularmente en esta relación, nosotros vemos cosas que esta generación, que es la generación menor de 40 años, yo la dejaría así, es una generación donde tiene unos niveles de educación que nunca antes en Chile se habían alcanzado.
sea, unos niveles de educación altísimos en comparación con sus padres, pero unas expectativas económicas mucho más amplias a propósito de lo que hacen también el sistema financiero, viajar, qué es lo que desean, también es muy distinto a lo que deseaban sus padres, que era como una cosa más lineal, como casarse, trabajar y casarse, tener hijos y tener casa, pero no tienen casa, que es un poco lo que tú contabas, ¿no? Entonces se produce esta paradoja entre gente que apostó además, porque acá el tema de la educación superior estuvo muy vinculado con el tema de la movilidad social, entonces para ellos queda con esta sensación como de, oye, pero ¿cómo? Si yo soy profesional, gano más efectivamente que lo que que lo que ganaron mis padres, pero puedo acceder a menos en términos de bienes, ¿no? Pero, y para sumarle más paradoja a este asunto, son personas que ayer fuimos al lanzamiento de una encuesta de juventud que me llamó mucho la atención en Chile, que a pesar de que ganan menos ingresos y que dependen cada vez más económicamente de sus padres, estadísticamente hablando, ¿no? Como que había mucha dependencia económica de sus padres, les alcanza el dinero para invertir y mucha parte de su dinero lo invierten. Entonces uno se da cuenta que en el fondo están pasando cosas que son muy interesantes con respecto a la percepción del dinero y del dinero y las finanzas, ¿no? Porque, por ejemplo, están los jóvenes apostando mucho más en línea, están los jóvenes teniendo dinero para poder invertir, y de hecho la inversión es como un ítem súper importante de su presupuesto mensual, pero no tienen casa. Entonces, también hay un sentido de un cambio con respecto a la percepción de cómo una subjetivación financiera que yo creo que es totalmente distinta y que hace que además los procesos de conversación entre generaciones también se hagan más difíciles, ¿no? Porque ya el trabajo a largo vida no me interesa, quiero ser mi propio jefe, en el fondo, como estas típicas imágenes, ¿no? Del emprendedor, de su self que sale adelante. Y esas ideas están mucho más repartidas en la población joven que paradójicamente está más educada, pero más precarizada económicamente. Entonces, nada, como solo más preguntas, no más que comentario, más que respuesta. Sí, pero hay que darle paso. No, no, ya, que María Elisa, ¿no? María Elisa. Hola. No, pues ahora a mí muchas de las cosas que dijo Lorena, yo decía como, ah, sí, y esto, y esto. Em, yo quería volver, creo que después vamos a volver a esas cosas que resuena Lorena. Yo quiero volver a la pregunta que hacía Usuri de cómo redefinir la financiarización, las relaciones de dependencia intergeneracional e intrafamiliar. Porque sí, claro, tiene que ver también como con las tensiones y con los tiempos, pero también relacionada como con las expectativas con respecto a las instituciones. Entonces, por ejemplo, parte de lo que he encontrado, me acuerdo, me estaba acordando mucho de una madre soltera que está muy en problemas, digamos, por pagar su deuda de vivienda, pero, y además, el que esté pagando la deuda de vivienda implica muchas estrecheces, muchísimas para ella y para su hija, pero además porque no puede ayudar, por ejemplo, a su ahijada que se va a estudiar a una universidad en la ciudad y demás, y no sé qué, y entonces está muy tensionada por esta situación. Pero el motivo por el cual no quiere dejar de pagar su deuda, a pesar de todo esto, es porque es la única posibilidad de más adelante pedir un crédito educativo para su hija. ¿No? Nunca está pensando, digamos, que está la posibilidad de una educación pública, o si es una educación pública es para muy poquitas personas y muy competida, digamos. Entonces, parte de esas formas en las que reproducimos el capitalismo también tiene que ver con ni siquiera contemplar el que vamos a acceder a servicios por medio de otras formas de institución, ¿no? Siempre va a ser por medio del crédito, va a ser por medio del crédito ahora y va a ser por medio del crédito en el futuro. Y entonces lo que pasa y como aterriza la financiarización es también ir como rompiendo o volviendo cada vez más limitados las redes de apoyo que yo me puedo dar el lujo de tener, ¿no? Y hacer las personas cada vez más aisladas también, de esa manera. Entonces creo que esa es una de las como los aspectos claves que quería plantear con respecto a la pregunta de Usuri y tal vez después sí volver a este tema de la autonomía enredada, porque Lorena lo planteaba en términos de la posibilidad de elegir y yo lo pienso también como en estas nociones de independencia, porque muchas veces casi que de la mano del dinero heredamos como la promesa de que el dinero nos va a traer independencia. Y eso creo que es algo que amerita pensar y como indagar. Y
también esta noción de la subjetivación financiera y de la inversión, porque no sé si también, yo creo que también pasa en otros espacios que ustedes conocen, a mí realmente me impresiona mucho, como jóvenes que no tienen trabajo, no tienen ni siquiera como para comer bien al almuerzo, pero tienen para invertir, ¿no? Y entonces sí está muy incorporada, digamos, esa noción de la importancia de la inversión, atravesada por género, digamos, ¿no? Lo escucho más en estudiantes hombres que en mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hasta ahí para que siga la conversación. Muy interesante, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna reflexión? Sí, muy, muy interesante todo lo que se ha dicho, qué barbaridad, podemos hacer otros 5 dossiers. Pero bueno, para empezar, empezando por esto de la inversión y las pensiones y las instituciones, son los 3 puntos muy importantes que creo han salido. Eso de las pensiones es un lujo que viene de la industrialización, y cuando es la desindustrialización, como lo menciona Ussuri, empieza a patinar. Y luego vemos en el caso que menciona Lore y en el que menciona María Elisa, las pensiones no son, digo, ya es un lujo. Y lo que dice Lore, sí, de alguna manera esta generación sándwich es la que hizo posible que hubiera pensiones y ahora no tiene esa posibilidad de heredarlo a sus hijos o nietos, ¿no? Aquí tiene que ver la cuestión también de tiempo, que luego podemos discutir lo que sacó María Elisa a relucir. Entonces, ese recurso de la pensión está muy vinculado a lo que dices, María Elisa, de la institución, me parece muy cierto. Algunos estudios sobre capitalismo y hablan de variedades de capitalismo y nos están hablando de la relación capital-estado. Creo que aquí hablamos más allá del Estado. ¿Qué esperamos del Estado como institución desde un tipo de capitalismo o qué construcción de Estado hacemos a partir de un tipo de capitalismo? Por ejemplo, capitalismo financiarizado se dijo ahorita, o industrializado, o no sé, ahí podríamos, a lo mejor ese sería un eje que podríamos discutir más. Con respecto a la inversión, y muy interesante, tiene mucho que ver con esto, cómo estamos visualizando el capitalismo y qué tanto estamos priorizando el corto plazo, otra vez el tiempo, María Elisa, o el mediano plazo o el largo plazo. Si ya estás invirtiendo es porque dices, para el futuro tengo que tener más. Si no, entonces lo necesito consumir ahorita porque tengo la necesidad de un café hoy, ¿no? No es tan sorpresivo. O sea, en los hogares muy pobres que hemos estudiado, la gente recurre a tandas, o ¿cómo les llaman allá? Las roscas, o como y esa es la manera de invertir, sin la intermediación de una institución. Ya después, no, pues es que ya estás educado y entonces se supone que sabes que puedes invertir y ganar mucho más dinero. Pero es interesante cómo en esos cálculos entra el corto, el mediano y el largo plazo, ¿no? Los tiempos, cómo se calcula el tiempo. Pero muy, muy bien, muchas gracias. Perdón, no levanté la mano. Ah. Que las cadenas, como se llaman en Colombia, las roscas, también son una forma de crédito para las personas que reciben en los primeros turnos. Sí, claro. Porque aún no han hecho todo el aporte de inversión o ahorro y eso también se convierte para ellos en una obligación. Y hay quienes han defraudado la palabra frente a otros porque dejan de dar soporte y simplemente destruyen como la confianza del grupo y destruyen también la posibilidad de que las personas vuelvan a participar nuevamente en ese tipo de ahorro. Solamente ese aporte, qué pena. María Elisa. No, yo quería decir algo muy cortico con respecto a esto de la inversión y los temporalidades futuras, porque
mucho de lo que yo veo no es inversión pensando en el futuro, sino es especulación, ¿no? Como muy ligada a las apuestas también, digamos, ¿no? Es como ese tipo de relación con el dinero y de, acá todo el mundo hace dinero con dinero, pues yo también lo voy a hacer y si no hago dinero con dinero soy un pendejo, ¿no? Entonces, creo que habría que pensar bien qué tipos de proyecciones futuras se están dando con esas inversiones, porque muchas veces pueden ser puro presentismo y más como del juego, que también es parte de esa interiorización de la financiarización, me parece a mí. Sí, definitivo. ¿El qué? No tengo nada que... Bueno, a mí lo que me parece sumamente importante que hagamos es que vinculemos esto a lo que estamos viendo como estructuración de la sociedad. Y hemos hablado mucho de lo macro y lo micro. Lo macro nomás tiene que ver con la distancia que tomamos. No tiene que ver con que cambie el proceso de ahí abajo. Es, si yo tomo mucha distancia, veo el cuadro de una manera, si lo veo con la lente, lo veo de otra manera. Pero los mismos procesos están ahí en uno y en otro. Y en estos procesos de los que estamos hablando en los distintos artículos, podemos realmente detectar los procesos de estructuración que se están dando, de estructuración social. Me parece sumamente interesante también ver en un sitio de desindustrialización lo que está pasando en torno al trabajo, en torno al dinero, cómo estructura la sociedad de esta manera. En un sitio donde ya la deuda es lo cotidiano y estamos ya en la amortización de en pagar lo que debemos, se estructura de otra manera. Entonces, la estructuración de la que habla María Elisa en el texto sobre la moneda luna también tiene mucho que ver. Entonces, ver estos procesos como procesos de estructuración que también nos permitan ver las vulnerabilidades y los huecos del capitalismo, ¿no? Sí. A mí tal vez hay algo pero no, o sea, pensando un poco en voz alta, pero y desde mi propio, pero no sé, estoy pensando también cómo esa nueva estructura, porque cómo esa nueva estructuración social es, bueno, no sé, muy líquida, porque bueno, en mi caso, por ejemplo, es verdad que la gente busca negociar sus posiciones sociales y lo he mostrado como en el caso de los agentes de crédito, tratan de crear relaciones de favores y eso para hacerse ver mejor o en algunos casos para no sé, lograr ser presidente municipal o algo así, pero también son posiciones que son muy inseguras porque dependen mucho de... ¿Líquida o ficticia? Líquida. O sea, líquida en el sentido que pueden cambiar de un día para otro. O sea, en ese caso dependen de una posición particular que es la posición de ser agente de crédito, pero como es una posición social que no está basada en ningún tipo de posesión material o algo así, pues es algo que o sea, buscan ascender socialmente gracias a estrategias que en este caso son como estrategias de crear redes de obligaciones con personas. Entonces como que también hay, sí, o sea, no sé, que me parece también interesante como forma de movilidad social en este caso. Pero bueno, y con el crédito, o sea, un poco sí, me parece un poco, o sea, esa idea también de inestabilidad o esa idea de inseguridad o sea, no sé si hay algo por ahí también a nivel de temporalidades de movilidad social y temporalidad de estructuración social que me parece interesante, que me parece muy distinto de no sé, la sociedad industrial donde todo el mundo tenía como un sueldo más o menos asegurado de por vida, con una pensión asegurada, etcétera, donde había como más, a lo mejor algo más seguro, pero si ¿tienes algo sobre ficticio o líquido? También. Muy interesante la distinción de qué estás hablando. Por sí, es verdad que había algo sí, o sea, sí. O sea, me parece que si hay tanta volatilidad en cómo se estructura la relación entre los actores que están involucrados en el proceso, pues atiende un poco más
a la capacidad real de acción, pues. Pero no sé, No, sí, sí. tú argumentas que tú lo ves más como... Ya, sí. Bueno, sí, sí. Pero- En mi caso sí, pero no sé, en el caso, por ejemplo, de la gente que invierte o la gente, o sea, sí hay algo de ficticio, sí, o sea, sí. Sí, o sea, ahí sí. O sea, sí, la gente que invierte con la idea de que en el futuro van a ser más Sí, la especulación ricos, o tiene la mucho que ver especulación con sí tiene mucho de ficticio, sí. Sí, la sí. anticipación Sí, de sí. lo que habla Beckett. No sé, yo creo que, o sea, vamos viendo como distintas formas de, o sea, de cómo el capitalismo financiarizado y cómo esta penetración de las finanzas a la vida cotidiana también, sí, cómo va estructurando este tipo de relaciones y que en el fondo lo que también están dejando a la vista es que está cambiando la estructura política de la responsabilidad que teníamos hasta ahora, ¿no? Que tenía un papel en el Estado, que tenía, ¿no? Y eso está siendo sustituido tanto por otras instituciones como por otras creencias, ¿no? De la inversión, de... Entonces, bueno, creo que ahí hay todo un... Sí, bueno, que hay que ponerle también ojo a todas esas transformaciones, lo que tú decías, de mirar un poquito más para atrás, pero de ver a qué nos estamos enfrentando también y ahí qué papel estamos tomando las personas, no sé. ¿Y qué papel estamos exigiendo del Estado? No suponer que el Estado ya está ahí y está para, sino es que en función de toda esta estructuración social y financiera estamos generando estructuración para el Estado. Y luego también me pregunto hasta qué punto estos nuevos modelos de relaciones sociales, y hablando de estas vulnerabilidades, son sostenibles en el tiempo también, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, en la cuestión de las pensiones se ve claramente. Los jóvenes saben que ellos no van a ser capaces de reproducir este nuevo modelo de relaciones sociales, de obligaciones morales. Pero también creo profundamente, no sé, ficticia, débil, vulnerable toda esta cuestión de pensar en construir un futuro a partir de inversores que seguramente están endeudados y que están intentando sacarse la vida, ¿no? O sea, bueno, que son inversores y deudores al mismo tiempo. Entonces, bueno, creo que ahí también hace falta preguntarnos después de esto qué viene o cómo o qué tipo de relaciones pueden estar creándose, ¿no? Porque esto tampoco tiene mucha durabilidad, lo que tenemos ahora o lo que se está creando ahora. María Luisa. María Elisa. Sí, yo no sé si la palabra que estoy pensando es como inestabilidad o cambio, bueno, ustedes hablan también de vulnerabilidad, pero sí es una sensación en la que no es que se esté como resistiendo contra una cosa muy fuerte, sino que hay mucha inestabilidad, digamos, que va a pasar ahí. Y en ese, no para bien o mucho, ¿qué cambios van a haber? No para bien necesariamente, sino si está esa sensación de de lo que escuché de Clemente, él lo refería como liquidez. En ese contexto, yo quería volver a una de las cosas que estaba diciendo Magdalena y es como a los huecos que vemos ahí. Y yo hay un hueco que veo ahí con respecto precisamente a esta conexión entre el dinero y la interdependencia, digamos, de las relaciones sociales. Y quería leerles un pedacito de lo que había planteado para el tercer eje, que creo que no es eje, sino es la continuación de la conversación, entonces si me dan permiso, porque a mi modo de ver, los 5 artículos del dossier evidencian la importancia de indagar en las relaciones sociales a la hora de entender qué hacemos con el dinero, o lo que a menudo sentimos como qué es lo que nos hace hacer el dinero y la falta de dinero. Porque, por ejemplo, Clement muestra cómo las calificaciones de los buros de crédito, que se supone se refieren a un individuo, son usados por una variedad de otras personas, familiares y vecinas a la hora de mover créditos. Su investigación también muestra cómo esas calificaciones de los buros y el acceso a créditos hacen parte del establecimiento y transformación de jerarquías, por mínimas e intensamente disputadas que sean entre personas. Por su parte, la investigación sobre estrategias de hogares de ingresos moderados en Chile que aportan Lorena, Alejandro y Gabriela muestra cómo las medidas de austeridad y las formas de copar con el endeudamiento pueden coartar y minar el desarrollo de relaciones entre personas. Desde las amigas que dejas de frecuentar, pues
socializar cuesta dinero, hasta les exiges que dejas de tener porque no tienes cómo. Y muestran también las tensiones entre generaciones cuando el dinero de pensiones privatizadas, eso ya lo había comentado ahorita Lorena, no alcanza para que las generaciones mayores puedan vivir en buenas condiciones sin el apoyo de sus familiares que enfrentan sus propias estrecheces. Y el artículo de Usuri también aborda esas tensiones generacionales, esta vez en un sentido inverso, ¿no? En el caso de que analiza las generaciones jóvenes, quienes en contextos de alta precariedad laboral se ven abocadas a recurrir a sus padres y madres que aún cuentan con el dinero de la pensión de un estado de bienestar que se desdibuja el horizonte. El desfase de esas situaciones, y aquí venía como mi punto, con el ideal de independencia que hemos heredado de la mano y casi que como promesa adjunta al dinero, genera una carga de responsabilidades sociales que pesan y en general una sensación de no alineamiento, no solo entre las vidas que quisiéramos llevar y las que estamos llevando, sino incluso entre las vidas que quisiéramos llevar en el futuro y lo que podemos hacer ahora para llevarnos en esa dirección. ¿No? Partiendo de eso, pues en el comentario que les quería compartir, iba un poco en tres direcciones. La primera, recalcar que las relaciones sociales implican una moralidad y que dado que las relaciones sociales son claves para entender cómo se mueve y nos mueve el dinero, difícilmente puede entenderse el dinero sin reconocer esta dimensión moral. Y eso es algo, pues en lo que han enfatizado Seligson y Wilkins. Y el artículo de María Fernanda en este dossier a mí me parece muy interesante precisamente porque muestra cómo en un contexto de normalización del uso de créditos de paga diarios, cuyo cobro se sustenta en la violencia física, un prestamista gota a gota le apuesta a otras formas que considera más morales de fidelización de clientes. El segundo punto tiene que ver con la creación de otras, por no decir nuevas relaciones sociales. En el caso de la iniciativa de monedas sociales que abordo en mi artículo, quienes empiezan apostándole a crear otros dineros, pasan a entender que para ello tienen que cambiar sus formas de relacionarse. La circulación efectiva de monedas sociales implica, en lo que ellos han aprendido, tejer una red de relaciones. Y ese tejido de relaciones para estas personas implica un trabajo de transformación ética en distintas direcciones que requiere prácticas recurrentes. Entre estas, las tecnologías sociales asociadas a los encuentros que permiten establecer y fortalecer relaciones. Y uno de los, bueno, ahí hablaba de algo que ya no voy a repetir, que es lo de que es lo de la falta de tiempo, pero parte de lo que a mí me parece interesante viendo todos estos artículos en conjunto son precisamente lo que se siente como una carga social, ¿no? Porque el dinero debería estar asociado a la autonomía pensada en términos de independencia, ¿no? Pero somos interdependientes y todo lo que están mostrando esos artículos, esas cargas, tienen que ver también como con, pues para mí también hay una tensión ahí en la noción que estamos entendiendo del dinero. El dinero no nos va a liberar, no se está tal vez pensando de esas maneras desde muchos de los lugares que estamos investigando, pero para mí emerge de los distintos, de los distintos lugares y los distintos artículos precisamente esa tensión, ¿no? Entre que el dinero nos libera, pero estamos viendo que las relaciones que estamos teniendo con el dinero nos traen unas cargas que nos recuerdan que somos interdependientes y ahí hay como una tensión, un roce que podría ser también como generador de cosas, como interesante. Y no sé si quieras responder a mi pregunta, pero la pregunta que yo les tenía, no sé si estén de acuerdo, pero para mí, digamos, en todos los artículos es claro que, ¿no? Esta relación entre, ¿no? Esta conexión entre el dinero y las relaciones sociales. Y mi pregunta es, ¿no? Y que es muy difícil entender qué está pasando con el dinero sin entender qué está pasando con las relaciones sociales. Entonces la pregunta que yo les tenía era, uno, ¿ustedes cómo indagan, cómo investigan sobre esas relaciones sociales, ¿no? Porque está esta idea de que si vamos a pensar la modernidad como de las personas que tienen dinero y maximizan su individualidad o lo que sea, y esto nos muestra otra cosa, pero ¿cómo estamos investigando esta otra cosa? Porque las relaciones sociales pueden ser algo también muy difícil de asir o de indagar. Entonces, mi curiosidad era ustedes cómo indagan las relaciones sociales en sus investigaciones relacionadas con el dinero. Ahí está. Órale. Bueno, antes de responder a la pregunta, yo quisiera decir, esto de la moralidad, el dinero y moralidad, se me hace que ha surgido de manera muy fuerte, y lo que dice Usuri, el papel de la moralidad en la estructuración social, de la familia, pero más allá también, ¿no? Cómo hay moralidades, y también cómo hay dineros. María Elisa, en tu pregunta, no es un dinero, son distintos dineros, distintos maneras de valorar y de medir valor, ¿no? Que puede ser con diferencias entre divisas como dólar y peso y libra, o puede ser dentro de pesos
cuáles son las diferentes en distintos contextos, cómo estamos valorando distinto. Y eso está muy vinculado a lo que nosotros espera de las formas de capitalización, formas de construcción de un sistema capitalista financiarizado, de especulación, de todo esto que estamos hablando. Y bueno, si nadie, sí, y luego pasamos a tu pregunta de cómo lo investigamos. Vale, yo igual, aventándome a la pregunta que me parece dificilísima, o sea, yo no creo tener la fórmula para cómo hacer, o sea, cómo estudiar estas relaciones sociales, de cómo funcionan, ¿no? Cómo se relacionan con los dineros, pero lo que sí que le tengo yo mucha fe es al método etnográfico, en todo caso, para poder hacer eso. Creo que no podemos ni basarnos en encuestas ni en entrevistas. Igual es lo típico del trabajo de campo antropológico, pero creo que para poder observar eso necesitamos hacer trabajos de campo realmente profundos, con tiempo, cosas que no tenemos en la academia actual, pero ¿no? Necesitamos estar ahí y ver esos procesos en tiempo y en profundidad, ¿no? Pero para situar coyuntural, geográfica y en términos de tiempo y de circunstancias, contexto, las afirmaciones que hace la gente. Si nos basamos simplemente en un cuestionario que te respondieron ahorita, que te dicen, pues no vamos a poder obtener no podemos ver esos procesos. Que justamente, qué bueno que hablan de eso, quería plantear una pregunta a todos o a quien guste responder. ¿Cuál fue el mayor desafío metodológico mientras desarrollaron sus investigaciones? Y en esa misma tónica, si alguno de los resultados los sorprendió, si no es algo que esperaban encontrarse una vez que ya realizaron su trabajo de campo o sus entrevistas, porque ahora trabajaron entrevistas semiestructuradas, por ejemplo, ¿cuáles fueron los hallazgos que más los sorprendieron de los resultados o más bien fueron hallazgos más o menos esperados? Me llama la atención. No sé, yo no sé, todavía estoy pensando. Ya desapareció. No, ya está. No, bueno, dale, María Fernanda. Hola, pero yo antes de contestar la pregunta de Rocío, quería como indagar un poquito más, que no, ahora que hablé algo de la resistencia, no hablé de gobierno de sí, el cual me pareció un artículo muy chévere. A mí me llamaba mucho la atención esas 4 Cs: cariño, comida, cositas, cuidados, que eso me parecía como una forma de cómo esa respuesta de las personas frente a la acumulación o frente a obtener cosas de las personas, de esas redes sociales, como un tope mínimo o máximo se generaba pues ahí como un estándar para que usted no estuviera pues cayendo en las reglas que tiene un sistema económico que tiende pues a la acumulación, a la plusvalía, y como un artículo como en la ropa se convierte como en algo que representa flujo, ¿no? Que representa el heredar también energía. Esto me pareció pues muy bonito, como ellos también han utilizado un lenguaje que se opone totalmente a ese lenguaje que utilizamos en lo económico, gestasumidores, perdón, gestación y autogestión, o en vez de Producto Interno Bruto, Fruto Interno Dulce. Eso me parecía pues sumamente interesante del artículo, cómo estas personas se elaboran, pero por completo, hasta el lenguaje. Esto me parece algo sumamente importante. Ahorita se me olvida el autor que habla de que el lenguaje lo es todo, ¿no? Para definir a una sociedad. Entonces, ellos, ¿cómo lo han entendido de esa manera? Bueno, para pasar un poco a lo de las relaciones, cómo se ha identificado de acuerdo con Usuri, yo creo que el método etnográfico, el inmiscuirte,
Por ejemplo, yo llegué a Alex por una deudora de él, quien me comenzó a hablar que él era el único, porque tenía varios gotagotas, y él era el único que era chévere, en palabras colombianas, el único que medio se flexibilizaba su condición precarizada. Entonces, ahí poco a poco uno va como siendo muy atento, como atendiendo la fórmula, la desconozco igual que Usure, pero eso como va emergiendo, ¿no? Va emergiendo esas relaciones ahí. También yo recuerdo, como lo decía la profe Magdalena, que nosotros no podemos ir a hacer una investigación con un cuestionario como inflexible, sino que ese cuestionario es simplemente como una guía, un mapa, y usted tiene que irse metiendo por los callejones, explorando esas puertas que quizás no se abrían tan fácilmente. Y pues para entrar ya a contestar la pregunta que nos hacía Rocío, ahí hablando un poquito, hago el paréntesis, que bien ver a Citlali, que, que la vi por ahí, qué linda, todavía haciendo parte del grupo, qué bueno. Entonces, Rocío, pues de lo más difícil es acceder a ciertos informantes que no quieren hablar contigo. Por ejemplo, me fue muy difícil acceder a intermediarios formales, de instituciones formales. Ellos generalmente firman como cláusulas de no poder hablar de su trabajo, de no poder hablar de la institución. Yo grababa solamente para tener la memoria, para luego llegar a transcribir. Me dijo, pero esa grabación va a ser difundida, ¿me lo prometes que no? Entonces, eso también generaba en ellos como mucha tensión. Y eso lo comento en mi tesis, que pude hacer una entrevista o máximo dos, y no pude seguir como un proceso etnográfico con estos intermediarios porque se escabullen por el temor que tienen a la institucionalidad que los acoge con un salario o con un ingreso. Entonces, eso fue de lo más difícil. También acceder a gotagotas que están en las escalas más estructuradas de las organizaciones de préstamos. Y en mi tesis doctoral explico que hay unos gotagotas que ya son de niveles organizacionales internacionales. Eso también lo explico en el artículo. O de gran alcance. Entre más capas tiene el sistema de crédito de prestamistas pagadiarios, se vuelve el cobro a los deudores más violento. Entonces yo pude entrevistar a un gota a gota retirado, porque debido a la traición de un socio, él tuvo que retirarse, pero que se puedan acceder a esos gotagotas y que ellos vayan, porque yo utilizo la grabación para mí, y eso se los digo, o grabo desde mi celular o desde una tableta. Para mí, ellos no les gusta eso. A veces hasta prometía, no voy a grabar, y verdad, grababa como sus palabras, o a veces en el diario de campo, como yo hice mi trabajo. Durante pandemia, en Colombia hubo unos confinamientos muy estrictos que solamente te permitían hacer ciertas actividades como era el deporte. Entonces, a través del ciclismo, yo pude sacar mucha información de muchos de estos personajes, porque pertenecían a grupos de ciclismo y porque de alguna manera yo lograba como acompañarlos en alguna ruta para que me dieran información. Ahí sí me tocaba que grabar o utilizar mi memoria sí o sí. Y pues algo que haya emergido, no mucho. Yo llegué con como con unas ideas iniciales acerca de las relaciones sociales, pero definitivamente, como lo dice María Elisa, el dinero no existe sin relaciones sociales, y las relaciones sociales prácticamente no existen sin dinero. Hay personas que se quedan completamente solas porque precisamente no cuentan ni con el dinero ni con la disponibilidad de crédito para poder alimentar esas relaciones sociales. Entonces, ahí, esa es mi intervención. Muchas gracias. Sí, igual pasamos digo, porque ya tendríamos que empezar a cerrar la sesión, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. María Elisa, y si no, también los que están en el público que quieran añadir algo.
María Elisa, ¿sí? No creo que No, sea. yo quería responder a la pregunta de Rocío sobre los retos metodológicos y lo que encontramos. Yo creo que el principal reto que tenía no era un reto metodológico como tal, sino algo que decía Usuri de el tiempo disponible para llevar a cabo, mi tiempo disponible para llevar a cabo la investigación. Y creo que en parte lo que hice fue más bien al revés, como no mucha intensidad de la observación, sino largo en el tiempo. Entonces yo pude hacer esta investigación también porque venía hablando con estas personas hace mucho tiempo. Entonces ya tiene uno como unas relaciones de confianza y tiene como también un contexto en el que no puede volver a preguntar sobre la trayectoria vital y además muchas cosas que van conversando y tal. Y yo creo que así como María Fernanda encontró la bicicleta, pues sí, como que uno siempre tiene retos, pero mira a ver por dónde le saca la vuelta. Y yo también encontré muchas cosas, pero hubo una que me llamó mucho la atención y es que eh, en términos como de redes sociales y relaciones sociales y demás, hay una metáfora que no solamente en América Latina, pero particularmente en América Latina tiene como mucha tradición y es muy potente en creación de sentido, que es la del tejido, ¿no? Y entonces yo encontré acá también, ¿no? Y entonces tejemos relaciones y tejemos fino y tejemos local y demás. Pero me encontré otra que no conocía y que me pareció realmente muy interesante y que usaban este grupo de personas con referencia no a las ciencias sociales ni ninguna de esas cosas, sino más desde la biología y tenía que ver con la noción de enjambre. Y eso me pareció muy interesante, porque el tejido sí tiene algo como de estático, ¿no? Pues sí, todo el tiempo se está remendando, retejiendo y demás, pero pues está como, ¿no? Hay una noción más estática, en cambio el enjambre es como nos movemos juntos hacia otro lado o juntas hacia otro lado, ¿no? Entonces tiene que ver no con esa resistencia de quedarse, sino cómo hacemos para movernos y para salir del capitalismo no podemos salir solos, sino tenemos que salir con otras personas. Y empecé a encontrar pues que distintos colectivos, también en España y demás, que hablan de la noción de enjambre sin reina, ¿no? Que empiezan a pensarse también, no, esas relaciones, pero relaciones en movimiento. Y cómo encontrar formas de gobierno en muchos de estos espacios, pues, que no, antiautoritarios y no sé qué demás, otras formas de organización y de gobierno. Entonces, no solamente pensarse con quién me relaciono y de qué maneras, sino como de una forma más, eh, no, holística no es la palabra, pero digamos que esa noción de enjambre tiene eso, tiene el cómo, sin que todos vayamos cuadraditos de la misma manera, sino en nuestras propias dinámicas, de todas formas, entre todos vamos en una dirección. Y es una dirección en movimiento. Entonces, a mí, esa metáfora que encontré me pareció muy sugerente. Sí, no, yo, sí, bueno, sí, igual voy a ser corto, pero nada más tratando también de, pensando en la pregunta de María Elisa, ¿no? Cómo se estudia un poco bueno, esa tensión entre relaciones sociales y dinero. A mí algo que me parece interesante es también, y bueno, algo que hice en mi trabajo de campo es estudiar los actores intermediarios. Creo que son bastante interesantes. O sea, en mi caso es como... Creo que la gran pregunta que, bueno, y que un poco la que hacía al inicio del texto es esa idea de cómo se produce el capitalismo, ¿no? Y creo que es interesante ver los actores, que en mi caso eran los agentes de crédito, que son personas que a la vez trabajan para las instituciones financieras, pero también vienen de la misma comunidad donde la gente se endeuda. O sea, me parece un lugar interesante, ¿no? Ese lugar de intermediación y cómo se hace para hacer encajar relaciones sociales con otra lógica, y entonces me parece como lugares bastante heurísticos para observar sí, o sea, y las relaciones sociales al final, porque ellos dependen de relaciones sociales para hacer circular ese dinero que proviene de las instituciones financieras. Y también, bueno, de nuevo también, y lo otro es que sí, o sea, el trabajo de campo etnográfico creo que pues te permite sorprenderte y a mí me hace pensar igual una anécdota de trabajo de campo que me acuerdo que yo llegué, o sea, a través de Oscar que mencionó, que es un agente de crédito, y entonces el primer día que voy a su comunidad empezamos a hablar y yo le hago muchas preguntas sobre créditos y todo eso, y él siempre me menciona que, en la discusión me menciona mucho que antes en su comunidad todo el mundo vivía del café, ¿no? Y que era como que... Y más que hablar de crédito, él hablaba de esa economía agrícola que se había caído por el neoliberalismo a inicios de los 90 y todo eso. Pero siempre me remitía, ¿no? Esa historia
más amplia. Y entonces como que me pareció muy interesante porque me permitía problematizar de una forma nueva su posición dentro de esa comunidad y como su rol, por ejemplo, de agente de crédito, pues por otro lado era hijo de gente que antes trabajaba en el campo, que era gente pobre, y entonces como que... Y me parecía interesante también problematizar la posición de esa agente de crédito dentro de relaciones sociales que se habían transformado totalmente por una crisis agrícola debido al neoliberalismo en ese caso, ¿no? Pero creo que sí, de nuevo, es como el trabajo etnográfico que te permite también sorprenderte y sí. Y ubicar también eso dentro del largo plazo, que también creo que es una herramienta importante también ver cómo los actores, lo vemos en el momento preciso, pero en realidad son actores que se sitúan dentro de trayectorias personales, familiares, comunitarias, etcétera, que son mucho más largas, pues, y influyen en su comportamiento en el día a día, pues. Dominios. Actúan en dominios particulares. ¿Yo? Sí, pues, bueno, Pues estamos aquí. Bueno, pues entonces si quieren con esto, a menos que alguien tenga otro comentario, con esto cerramos. Me pareció que fue muy rica la discusión y yo creo que tenemos que hacer como de otro, ¿no? Otro, en algún momento. Sí. Había unos comentarios que yo no alcancé a leer. no, la doctora Lorena agradece y nos manda saludos. Se tuvo que retirar porque tenía un examen. Y luego había otro. Sandra también se tuvo que ir a escribir. Antes, a ver, ahí. Sí. No. Sí, es de parte de... ¿Eso qué es? ¿Esa lista qué es? Son las personas que asistieron, que estuvieron. Ok. Un saludo y gracias a todas las personas que estuvieron conectadas aquí por medio de Zoom y también en Facebook. Bueno, pues sí, muchas gracias a todos por esta discusión tan enriquecedora. Y nos vamos a regresar, vamos espero, Rocío, hacer un pequeño resumen de esto para que si tienen ideas después, dejar abierto un espacio de diálogo, ¿no? Para que sigamos comentando. Sí, y bueno, de una vez igual podemos aprovechar para mencionar que dentro de un mes hay otra sesión que será una presentación de Soledad Sánchez y Mariana Lucy, de la Universidad de San Simón en Argentina, que van a trabajar justamente que van a presentar su trabajo sobre criptomonedas en Argentina y sobre personas que invierten en criptomonedas en Argentina. Y creo que va a ser bastante interesante, entre otros en relación con la idea de inversión, ¿no? Y de eso que hemos mencionado hoy. Entonces, y eso es el 19 de noviembre. 19 de noviembre. Y no sé si también tenemos que cambiar la hora dependiendo de quién esté. A lo mejor 2:30 les queda mejor. Ya. Ok. Bueno, nos comunicamos por correo. Muchas gracias. Gracias, María Elisa, qué gusto verte.